Bueno, antes que nada, sean bienvenidos. Esta clase vamos a ver de manera sucinta y muy apretada, digamos, todo lo que es la filosofía medieval y sobre todo los dos autores más importantes, uno San Agustín y el otro Santo Tomás, que van a hacer entender, digamos, por qué son denominados padres de la Iglesia, ¿sí? Ambos santos y que tienen que ver con la construcción, digamos, de Occidente, digamos, ¿sí? Eh, Básicamente el pensamiento de ellos, uno al inicio de la Edad Media, va a estructurar es decir, tipo, la correlación de fuerzas de la Edad Media y Santo Tomás, el santo del estudio, va a permitir, digamos, es decir, que la Iglesia mantenga, digamos, la fuerza o la escena política, es decir, tipo, por los próximos 400, 500 años, ¿sí? Eh, Ambos son constructores de ese tipo eh, del pensamiento filosófico, de ese tipo, y que siempre decimos esto, digamos, ¿sí? No puede haber un poder político sin una filosofía, es decir, sin una definición del por qué y el para qué, digamos, ¿sí? Entonces, la construcción del conocimiento y poder siempre está imbrincada o siempre está relacionada. Es decir, de hecho, eh, es decir, poder y conocimiento, es decir, no son dos cosas separadas, digamos, ¿sí? Es decir, tipo, el poder construye conocimiento y el conocimiento retribuye al poder la legitimación. O sea, ¿cuál es la relación entre poder y conocimiento? Justamente esa, ¿sí? Es decir, el poder es decir, tipo, construye conocimiento y ese conocimiento legitima el poder. Dicho eso, es decir, nosotros vemos, es decir, tipo, cómo San Agustín va a ser el constructor de poder, es decir, tipo, de la iglesia en la etapa de que pasan de ser perseguidos a la estructura, digamos, medieval, para después, es decir, con la Inquisición, es decir, tipo, empezar a ser perseguidores, digamos, ¿sí? Entonces, esa construcción, ¿sí? Tiene que ver con lo que se denomina la teoría de las dos espadas. La teoría de las dos espadas no se puede explicar o entender sin entender, digamos, es decir, las obras principales o la obra principal de San Agustín, que es Ciudad de Dios. ¿Sí? Eh, en, en, este sentido, digamos, el, el pensamiento, digamos, medieval, ¿sí? El pensamiento medieval recoge si digo, los pensamientos o el pensamiento griego, digamos, ¿sí? Así cuando habíamos visto Sócrates, Platón y Aristóteles, decíamos que Platón era el que va a influenciar en el pensamiento de San Agustín. Vamos a ver que Santo Tomás va a ser aristotélico, digamos, ¿sí? Entonces uno va a tomar el pensamiento de Platón y el otro va a tomar el pensamiento aristotélico. San Agustín eh, vive, digamos, en el siglo IV, es decir, tipo, ese siglo es, digamos, aquellos que, es decir, se entiende, digamos, como la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿sí? El Imperio Romano de Occidente o Roma se había estructurado en su mayor apogeo o expansión, es decir, dividen Occidente y Oriente, es decir, tipo, generan es decir, tipo, dos emperadores, uno en Roma y otro en Bizancio, Constantino, eh, que después va a ser el imperio bizantino, y cuando cae el imperio romano, ¿sí? Es decir, tipo, ya el emperador de Occidente era cristiano, ¿sí? Entonces, cuando cae ese imperio, ¿sí? Se construyen los diferentes reinos medievales de carácter cristiano, digamos, ¿sí? Y ahí la figura política central va a ser el Papa, digamos, ¿sí? Es el Papa a través de la coronación de los reyes católicos en los diferentes reinos de Francia, Castilla, Aragón, Portugal, ¿cómo es?
los principados italianos o los ducados alemanes, ¿sí? Va a terminar generando, digamos, es decir, tipo, con la religión y la política, es tipo una estructura social que va a durar 1000 años, conocida como la Edad Media, digamos, ¿sí? Esa Edad Media se va a ir estructurando en un sistema feudal, el cual el señor, es decir, el- ¿cómo es? El señor feudal va a tener su feudo y, y no se va a permitir, digamos, circular de reino o de duque o de territorio en territorio de manera libre, digamos, ¿sí? Entonces ahí va a empezar la construcción del mundo medieval, ¿sí? ¿Cómo se construye ese mundo medieval? A través de la teoría de las dos espadas. ¿De dónde surge esa teoría de las dos espadas? Es decir, ¿o qué decía la teoría de las dos espadas? Una espada va a gobernar el mundo terrenal y la otra espada es el mundo celestial o de Dios, ¿sí? Un mundo va a ser perfecto, gobernado por Dios, y y el Papa, elegido por Dios en la tierra, va a coronar, es decir, a cada uno de los reyes que va a gobernar, la tierra. Entonces, esa teoría proviene, digamos, del libro de San Agustín, conocido como Ciudad de Dios, ¿sí? Su Ciudad de Dios, si uno lo lee, tiene siempre esa dualidad, ¿sí? Esa dualidad que es de origen platónica, digamos, ¿sí? Es decir, tipo, lo perfecto y lo imperfecto, lo terreno y lo celestial, el mundo de las ideas y el mundo de los sentidos, digamos, ¿sí? Ese mundo de las ideas y el mundo de los sentidos nosotros lo incorporamos refiriéndonos al pensamiento platónico que va a estar en esa construcción, digamos, ¿sí? De hecho, cuando ahí la figura, digamos, del angelito y el diablito hablándonos, ¿sí? El mismo San Agustín dice, digamos, qué es lo que uno alimenta, es lo que a uno le vuelve, digamos, ¿sí? Entonces, esa frase de San Agustín va a hablar de de ese pensamiento que tiene que ver con esa dualidad. En esa dualidad, es decir, la ciudad de Dios, es decir, eterna, inmutable, perfecta, eh, continua, ¿sí? Es decir, eh, tiene que ver con el mundo de las ideas, digamos, ¿sí? Es decir, y si vamos al pensamiento platónico, el mundo de las ideas prevalece, es donde se encuentra la verdad, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la identificación de la verdad con Dios también tiene que ver con ese pensamiento. Entonces, San Agustín va a marcar mucho eso, y la ciudad terrena, es decir, imperfecta, que se descompone, no es continua, es decir, va a estar gobernada por los hombres, digamos, ¿sí? Y por las pasiones. Entonces, es decir, ahí tenemos el mundo de las ideas y el mundo de los sentidos, ¿sí? Eh, para poder entender eso, es decir, uno tiene que ver cuál es la gran lucha que tiene San Agustín en su tiempo, digamos, ¿sí? Por un lado, va a estar luchando con con los gnósticos, ¿sí? ¿Quién eran los gnósticos? Y bueno, justamente, es decir, una religión en la cual hablaba, digamos, de que habían varios dioses, y, es decir, y esos, la tierra sería el último de los, de los lugares creado por un dios, que decía, digamos, es decir, que el dios que creó la tierra a su vez fue ese Dios creado por otro Dios de otra tierra, y que a su vez ese Dios de esa otra tierra era creado por otro Dios de otra tierra, ¿sí? Y así, es decir, subiendo para arriba, creo que eran 260 es decir, escalones o diferentes planetas y diferentes dioses, y que habían creado otros dioses, ¿sí? Y es decir, obviamente que era una, un entendimiento, digamos, eh, de una desviación, con lo que tenía que ver con la religión católica cristiana. Entonces, por un lado,
es decir, fueron considerados, digamos, justamente, es decir, herejes, y, es decir, y no podían, es decir, sostenerse ese entendimiento o esas otras religiones, digamos, ¿sí? Es decir, sí, los gnósticos, que se decían cristianos, es decir, fueron expulsados, digamos, por justamente, es decir, empezó a depurarse, tipo, el contenido, digamos, de la cristiandad. Y por el otro lado, es decir, estaba el, el cura Donato, ¿sí? También, en la cual expulsaba y que lo que no quería era una iglesia de pecadores, y entonces echaba a todo aquel que no estaba puro, es decir, al entendimiento. Y ahí es el gran acierto que tiene, digamos, San Agustín como constructor de poder. ¿Sí? Acá no lo estamos analizando como santo, sino estamos analizando, es decir, la filosofía, ¿sí? De San Agustín, y que esa construcción, digamos, de poder tiene que ver con lo social, digamos, ¿sí? No puede haber un poder que no se ancle en lo social. Entonces, ¿por qué se pelea con Donato? Y porque él lo que quería era justamente una iglesia de pecadores. Es decir, el perdón de Cristo tenía que ver con justamente redimir al pecador, y no una iglesia de santos, de santos y de pocos, digamos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, esa elección que hace San Agustín, o esa disputa que la hace contra los donatistas, ya no contra los gnósticos por herejes, o sea, que se habían ido de mambo, si se quiere, por un lado, sino con estos otros que ya se habían ido a otro extremo, es decir, los encausa y le da, digamos, la base social necesaria para la construcción del poder, ¿sí? Es decir, decir que no se quiere una iglesia de santos, sino una iglesia de pecadores, le permite una base social que indefectiblemente va a ser es decir, no hay poder eh, político que no se asiente en una base social. Entonces, en ese sentido, el segundo gran acierto de San Agustín como constructor del poder que iba a tener la iglesia, es decir, en lo sucesivo, digamos. Estamos hablando de que está es decir, en el siglo primero, segundo y tercero, los cristianos fueron perseguidos, torturados y matados, digamos, ¿sí? Es decir, eh, entonces estamos hablando de cómo se empieza a construir, es decir, es decir, el poder de la iglesia medieval. Em, bueno, por ahí, por una cuestión de tiempo, es importante que lean también ese tipo, es decir, la vida, es decir, para poder entender las obras de los pensadores, hay que entender la vida de, de los, de los autores, ¿sí? San Agustín no nace, digamos, en Roma, no nace en el centro de ese tipo del mundo, digamos, ¿sí? Nace en Cartago, digamos. Cartago era una ciudad que estaba enfrentada a Roma, ¿sí? Es decir, en lo que era disputa de poder, y tenía que ver con que era la ciudad más fuerte de África, es decir, la ciudad romana más fuerte, es decir, pero que estaba en África, digamos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, esa dualidad ya también va a marcar ese pensamiento antagónico. Y antes de haber sido santo, es decir, la madre de San Agustín es Santa Mónica, es decir, Santa Mónica es la santa o la madre de las lágrimas, ¿sí? En el sentido de que la vida de San Agustín fue bastante licenciosa, digamos, ¿sí? Ese tipo, tanto con eh, ¿cómo es? Con el alcohol, como con cualquier cosa que sea exceso, es decir, tipo, San Agustín lo hizo, digamos, ¿sí? Obviamente después se encarriló, encausó, y terminó, digamos, siendo, digamos, uno de los padres fundadores de la iglesia. Eh, pero es decir, tipo, esa dualidad en San Agustín se ve no solo, digamos, desde el pensamiento, sino también desde la vida de él, ¿sí? Eh, y después, Santo Tomás, ¿sí? El segundo santo que dijimos que íbamos a ver tiene que ver con Santo Tomás de Aquino, digamos, ¿sí? Santo Tomás de Aquino eh, es es decir, va a haber 1000 años de diferencia entre San Agustín y Santo Tomás,
¿sí? Estamos hablando que San Agustín es siglo IV, Santo Tomás es siglo XIII, XIV, ¿sí? Por lo tanto, esos 1000 años de diferencia, eh, es decir, tipo, ahí los separan, digamos, del pensamiento platónico y aristotélico, digamos, ¿sí? Platón y Aristóteles eran profesor y alumno, convivieron y de hecho Aristóteles critica las ideas de su profesor. Bueno, es decir, San Agustín y Santo Tomás hay 1000 años de diferencia, ¿sí? Pero sí, obviamente que el pensamiento de San Agustín es esencialmente platónico, ¿sí? Y no aristotélico, digamos, ¿sí? En cambio, el pensamiento de Santo Tomás va a ser aristotélico, digamos, ¿sí? Así como San Agustín se apoya en la idea de el mundo de las ideas y el mundo de los sentidos de Platón, Santo Tomás se va a apoyar en Aristóteles en varios temas, pero sobre todo en la teoría de las causas, ¿sí? La causa eficiente, la causa fin, la causa mediata, en la cual ese tipo, Aristóteles explicaba a través de su teoría de las causas, es decir, el origen de las cosas, bueno, y ese tipo, y la construcción, digamos, o de dónde vienen, ¿no? ¿Sí? Esa discusión de los presocráticos que tipo, tenía que ver con los elementos, es decir, agua, tierra, aire, eh, fuego, ¿sí? Es decir, el origen de las cosas, y que Aristóteles va a hablar de las causas, es decir, la causa fin, la causa fuente, la causa inmediata, ¿sí? Aristóteles, Santo Tomás, lo que va a hablar es en la suma teológica, es decir, tipo, las 5 vías tomistas, es decir, para el conocimiento de Dios. Es decir, tipo, él le va a dar un tinte filosófico, científico, es decir, tipo, de el primer motor móvil, es decir, tipo, es Dios, es decir, tipo, lo que mueve todo es Dios, es decir, tipo, el fin de todo es Dios, es decir, tipo, y la conexidad entre las cosas es Dios, digamos, ¿sí? Así, tipo, esas causas o esas causas aristotélicas van a ser las vías tomistas, digamos, ¿sí? Esto es el pensamiento fuerte, digamos, de Santo Tomás, está centrado en eso, ¿sí? Acá me avisa el Zoom que me quedan 10 minutos. ¿Cómo resumir, digamos, Santo Tomás? Eh, Primero hay que entender, digamos, que Santo Tomás de Aquino fue el padre de la Iglesia Católica en el sentido de doctor en filosofía y teología, digamos, ¿sí? Escribió más de 495 obras, ¿sí? Hay que pensar que cuando él escribía no es que existía la computadora, tinta, papel, ¿sí? Es decir, tipo, las obras de Santo Tomás, es decir, en promedio, una persona que escribía podía escribir o pasaba toda su vida escribiendo 40 Biblias que eran copiadas, digamos, ¿sí? Ese tipo, eso era en promedio lo que una persona podía escribir, porque no existía, digamos, lo que era la imprenta de Gutenberg, de ese tipo, va a ser posterior a Santo Tomás. A Santo Tomás. Eh, es decir, eso marca, digamos, el volumen de escritos que hace Santo Tomás, y por eso es el padre de el santo de los estudiosos, ¿sí? Pero a su vez también va a marcar, es decir, tipo, una época de bisagra, así como San Agustín hace la bisagra entre la edad antigua y la edad media, es decir, Santo Tomás va a hacer la bisagra en la iglesia que va a unir, es decir, tipo, la edad media con la modernidad, ¿sí? De hecho, es decir, tipo, él va a contestar, eh, ¿cómo es? Él va a contestar justamente esto, digamos, que el conocimiento, es decir, tipo, es decir, tipo, el conocimiento va a estar en la Biblia, pero a su vez se puede conocer cosas por fuera de la Biblia, digamos, ¿sí? Entonces, eso va a permitir, digamos, a que la ciencia empiece, digamos, a tener un espacio, digamos, de desarrollo, es decir, tipo, pudiendo ser científico sin ser hereje, digamos, ¿sí? Sin embargo, es decir, tipo, después vamos a ver
hechos como el de Galileo Galilei, diciendo si pur se mueve, es decir, tipo, sin embargo se mueve. Así, cuando Galileo Galilei plantea, digamos, que la Tierra se mueve y que no es el centro del universo, estamos ya siglo XVI, XVII, y es decir, tipo, es muy posterior, digamos, al pensamiento de Santo Tomás. Pero sin embargo, vamos a ver que es decir, tipo, todavía van a haber, digamos, resabios de, el pensamiento de la herejía o de, el pensamiento medieval eh, ¿cómo es? De aquello que era hereje, ser perseguido y castigado, ¿sí? Eh, el, el, la suma teológica, porque es sumamente importante y porque justamente va a determinar las 5 vías de demostración de la existencia de Dios, digamos, ¿sí? Ahí la primera vía tenía que ver con el movimiento de los objetos, es decir, tipo, el primer motor móvil, ¿sí? Todo lo que se mueve es movido por otro objeto anterior, digamos. Entonces, ¿quién es el primero que inicia ese movimiento? Y justamente ese principio del primer motor móvil tiene que ver con Dios, ¿sí? Dios es eterno, inmutable, perfecto, continuo, y por lo tanto ese primer motor que lo mueve todo, ¿sí? Es Dios. La segunda vía tiene que ver con la causa eficiente, digamos, ¿sí? Y que la causa eficiente es aquella que, eh, ¿cómo es? ¿Cómo es? Hace que todo tenga una forma, digamos, y que no sea eterno, sino causado, digamos, ¿sí? Entonces, sí, lo único que es eterno y que es permanente, digamos, ¿sí? Es Dios. Bueno, esa era la segunda vía. La tercera vía tomista tiene que ver con eh, a partir, se deduce a partir de lo que es posible, digamos, ¿sí? Qué cosas pueden existir y qué cosas no, ¿sí? Que pueden pensarse como existentes y qué otras cosas son contingentes. Entonces, eh, aquellas cosas que eh, son sometidas a la posibilidad de no existir, existiendo eternamente en algún momento, no pueden existir. Esto significa de que la existencia, es decir, está identificada con Dios. La inexistencia, es decir, tipo, tipo, no hay nada que no exista, es decir, dentro de lo que Dios ha creado, digamos, ¿sí? Esa es la tercera vía, digamos, del pensamiento eh, tomista. Digamos. La cuarta vía tiene que ver con la jerarquía de los valores de las cosas. Ahí eh, establece, digamos, diferentes noblezas de las cosas y la de máxima nobleza, tipo, la cual todo es bondad, todo es verdad, es decir, tipo, la verdad ya es identificada como Dios, digamos, ¿sí? Y la última, la quinta vía, tiene que ver con el orden de las cosas, ¿sí? Es decir, tipo, o lo que se conoce como eh, la causa fin, digamos, ¿sí? Es decir, tipo, todo, todo tiene su existencia y se termina, es decir, tipo, justamente, es decir, tipo, así como el origen de todo es Dios, el fin de todo tipo, es Dios. Esas son las 5 vías tomistas, la cual, si vemos las causas aristotélicas, son 4, y de esas 4, es decir, tipo, tienen que ver con estas vías, digamos, ¿sí? Eh, Después, lo que va a terminar pasando, digamos, después de Santo Tomás, o en realidad Santo Tomás es coetáneo, digamos, y aparece eh, justo antes de lo que se va a producir con el cisma de Martín Lutero, ¿sí? El cisma de Martín Lutero va a provocar, digamos, el surgimiento de la iglesia protestante, o la iglesia luterana, la primera de las iglesias protestantes, la cual Martín Lutero, un cura alemán, plantea, digamos, las 99 objeciones, digamos, a la iglesia, digamos, ¿sí? Y las pone, digamos, en la puerta de la catedral en Alemania, en la cual él daba misa, y cuando se va,
se va pero sin obispos, digamos, por lo cual, es decir, la iglesia luterana no puede producir la comunión, justamente porque se van todos párrocos, digamos, ¿sí? Y crea la iglesia haciendo una crítica muy fuerte a la iglesia a la iglesia de su época, y va a empezar a generar el pensamiento protestante, digamos, ¿sí? Esto es muy importante porque en Alemania se va a dar la iglesia luterana, en Francia se va a dar el protestantismo con Jean Calvino, la iglesia calvinista o el protestantismo calvinista, y finalmente, ya en periodo de la modernidad y con la ilustración, la iglesia anglicana, protestante anglicana, que es la iglesia que está en Norteamérica, Canadá, la India, Australia, ¿sí? Que tiene que ver con la separación de Enrique VIII y la pelea que tiene Enrique VIII, el rey de Inglaterra, con el Papa, digamos, justamente por eh, ahí no permitirle, digamos, el divorcio por tercera, cuarta vez, de ese tipo, eh, en la cual de ese tipo termina matando a Ana Bolena, digamos, ¿sí? Esa historia va a provocar, digamos, es decir, tipo, las tres grandes iglesias protestantes, la iglesia luterana, la iglesia calvinista y la iglesia anglicana. La iglesia anglicana de Inglaterra, de calvinista de Francia y la iglesia luterana de Alemania, que a su vez van a ser sumamente importantes por justamente esto, digamos, ¿sí? No hay pensamiento filosófico, es decir, tipo, o no hay poder político que no tenga un pensamiento filosófico, ¿sí? Inglaterra va a tener su ética protestante anglicana, Alemania también va a tener su etapa de apogeo y poder, y lo mismo Francia con la fisiocracia y grandes pensadores franceses, que lo vamos a ir viendo, digamos, más adelante. Bueno, ahora cerramos la clase y volvemos a conectarnos por el tema de las preguntas. Esto vamos a subirlo, si te de las preguntas lo vamos a dejar ahí para después.